Hola, yo soy Adalberto Mesa y te invito todos los miércoles a las 18 horas al programa Lo privado de la seguridad. ¿Quieres saber de seguridad pública y privada? Sintoniza Lo privado de la seguridad por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Hágame un favor, cuídese mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como siempre es un placer saludarlos, darles la más cordial bienvenida a este su programa Lo privado de la seguridad. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre una propuesta interesante del autor Manuel Barroso, denominada Conciencia y Trascendencia. No se vayan, un momento regresamos, comenzamos. Lo privado de la seguridad, donde habrá debate, análisis y reflexión. Los invito a que se conecten con nosotros Por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer que estén con nosotros el día de hoy en su programa Lo privado de la seguridad. Para comenzar, primero quiero enviarle un cordial saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de sus ordenadores, de sus dispositivos móviles. Como siempre es un placer que estén con nosotros. Quiero enviarle un cordial saludo a todas aquellas personas nuevas que están empezando a escuchar este programa. Esperemos que sea de su agrado y que nos sigan todos los miércoles a las 18 horas en este programa. Y bueno, decíamos que vamos a hacer un pequeño análisis sobre una propuesta que se realiza a través de el escritor Manuel Barroso, denominada Conciencia, Significado y Trascendencia. Plantea la pregunta central y dentro de los aspectos sociales, pues siempre caemos en esta discrepancia de discernir qué hacemos, por qué estamos aquí, a qué venimos, cuál es el significado de estar vivos, ¿no? Y para ello, nos plantea la idea de ¿para qué vivo? Su primer planteamiento nos dice que vivo para elevar la conciencia a niveles superiores, refiriéndose a comprender los momentos de vida de todo ser humano, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Aprender de los demás, haciéndonos mejores personas en todo sentido, crecer en fortalezas emocionales y mentales. Decimos que crear conciencia es irnos dando cuenta de la realidad o de la realidad que cada uno de nosotros vivimos de acuerdo al entorno social del que emanamos, considerando el lugar a donde nos movemos, la estructura familiar de donde nosotros surgimos, porque de ahí vienen las bases, los fundamentos que nos permiten no nada más la formación del carácter, sino también nos dan
como que esta línea para irnos integrando al mundo de una manera individual, de una manera única. Aunque muchas veces en los núcleos familiares se puede llegar a tener 2, 3, 4 integrantes de la familia, aparte de los papás, es decir, 3, 4 hermanos, cada uno de los hermanos se va a integrar al mundo de diferente forma, aunque tengan las mismas bases de formación. Y es importante precisamente considerar que el hecho de que nosotros vayamos tomando conciencia de nuestro entorno, pues esto nos va a llevar obviamente a niveles superiores, a través del aprendizaje de vida, a través del aprendizaje académico, a través de las vivencias, a través de tomar riesgos, a través de aprender de los que ya pues pasaron por este camino antes que nosotros, es decir, aprovechar la sabiduría de las personas mayores, aprovechar la sabiduría de las personas que ya tienen una experiencia vivencial sobre algo en particular del cual, pues bueno, yo quiero experimentar. Es por eso que, dada esta circunstancia, pues se desprenden este tipo de escalones jerárquicos sociales y familiares, en donde pues obviamente tendemos a tener diferentes tipos de guías en la vida, en donde los padres de familia nos van dando una formación base, un fundamento para formarnos como seres humanos positivos, nobles, amables, que seamos personas productivas, que seamos personas hasta cierto punto pues alegres, ¿no? Y por otro lado también cuando se toman estas malas decisiones, pues vamos creando ciudadanos con rencor, con enojo, con envidia, con coraje, que no creen que no están en la obligación de esforzarse. Tenemos todo un abanico de posibilidades en cuanto a las conductas de las personas. Es por ello que decimos que cuando vivimos para elevar la conciencia a niveles superiores, pues es porque yo me voy a abrir al conocimiento, yo me voy a abrir a las experiencias vivenciales, yo me voy a abrir a los consejos de aquellas personas que ya tienen pues más camino recorrido en la vida que nosotros, es decir, voy a estar en disposición de poder yo trascender a través de la formación que me va dando la vida y conforme yo voy desarrollando y voy creciendo, y bueno, esto nos va a permitir que nuestro ángulo de visión se amplíe, el umbral sea más amplio y obviamente podamos nosotros en cierta forma pues ir digeriendo las diferentes etapas de la vida, ¿no? Cuando cambiamos de la infancia a la adolescencia, cuando nos hacemos personas adultas, cuando empezamos a asumir responsabilidades, empezando por nosotros mismos, cuando decidimos sumarnos a otra persona para compartir nuestras vidas, y que normalmente siempre empezamos con este sueño, ¿no?, de integrarnos a otra persona y de construir. Y nos comemos el mundo y pensamos que todo va a estar de maravilla y no somos conscientes que la vida tiene complicaciones, no somos conscientes que las personas somos complicadas y tenemos diferentes puntos de vista, y que a veces ya cuando estamos compartiendo un espacio chocan, salen a flote, y de ahí es de donde se desprenden una serie de factores que a lo largo del tiempo y en las diferentes etapas sociales, pues los diferentes criterios que se tenían en los núcleos familiares nos sujetaban a ciertas conductas, ¿no? Otro de los puntos que plantea nuestro amigo Manuel, que es precisamente que dice: ¿para qué vivo? Para desprenderme de mapas y comportamientos inútiles.
No todo lo que venimos arrastrando por lo aprendido tiene que ser mi futuro o mi línea de vida. Estos mapas conceptuales a donde en la familia prácticamente ya me están dibujando mi vida y me están diciendo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto y cómo debe de, basado en usos y costumbres, basado en principios culturales, ¿no? Este tipo de ideas a donde decían que si el papá era zapatero, el hijo tenía que ser zapatero. Si la mamá fue ama de casa y tuvo todos los hijos que Dios le mandó, pues bueno, entonces las hijas que tuvo tienen que seguir bajo ese principio, ¿no? Y tiene que haber ciertos patrones conductuales a donde en muchos casos se vivió una sinergia social y familiar muy desigual y muy complicada, hablando sobre todo de las tareas que nos disponían nuestros padres, de las tareas que nos disponía la sociedad, ¿no? Y no nada más hablo en términos de desigualdad de la mujer en cuanto a falta de oportunidades, en cuanto a falta de voz y voto, en cuanto a falta de opinión en el círculo familiar, sino también hablo de los varoncitos, también hablo de los jóvenes que muchas veces ya tenían 10, 11, 12 años y ya se tenían que ir a trabajar, ya no tenían esa infancia, esa adolescencia, pues que consideramos normal para que tenga un desarrollo mental más sano, pues porque simple y sencillamente pues él estaba diseñado para proveer, para trabajar. Para muchos jóvenes también fue muy difícil el no poder seguir sus sueños, el no poder buscar aquello que realmente los llenaba y les gustaba, pues porque había precisamente ya un comportamiento que hoy por hoy podemos decir que son comportamientos inútiles, pero en aquellos tiempos eran imposiciones, en aquellos tiempos eran una obligación. Obedecer a los padres era una obligación, hasta cierto punto, pues regirte, ¿no?, bajo estas costumbres sociales que determinaban las conductas, pues que hoy en día le preguntamos a los jóvenes y obviamente sus respuestas muy naturales son que pues no comprenden qué es lo que había en el raciocinio social de hace 30 años, ¿no? Esta parte de condicionar a los hijos a una vida que ellos no han decidido, esta parte de condicionar a los grupos sociales a tener patrones conductuales controlados para no ser señalados, y una serie de tradiciones que pues poco a poco han ido perdiendo esa fuerza. No podemos decir que han perdido su valía, porque hace muchos años los ahijados le debían respeto al padrino, a la madrina, le debían el respeto a los sacerdotes, a los maestros, y en muchos lados se estilaba o se acostumbraba que los niños le dieran beso en la mano, ¿no?, al padrino, al papá, al padrecito. Hoy ya no se hace eso, pero eso no quiere decir que no haya respeto, eso no quiere decir que no haya esa misma valoración del significado de un padrino, ¿no?, del significado de un sacerdote o esta figura en cuanto a religión, que bueno, cada quien con su libre albedrío pues le va dando el peso que considera que es el adecuado. Pero las costumbres fueron transformándose, fueron evolucionando, fueron cambiando. Es por ello que nuestro nivel de conciencia se va ampliando. Antes nuestro nivel de conciencia estaba tan condicionado, pues que no era posible. O sea, imagínate que un jovencito no le diera la atención al padrino, ¿no? No, pues era reprendido, era mal visto por la familia, era señalado socialmente. Y si el padrino se encargaba de difundir la falta de respeto, pues no, hasta el padrecito le llamaba la atención, ¿no? Y así
podemos ir planteando diferentes ejemplos. Dinámica familiar, ¿no? De hablarle a los padres de usted. Antes no le podía replicar al papá una decisión. Hoy en día ya es muy complicado. Hoy en día ya los hijos ya se consideran al nivel de los padres. En algunos casos los padres fomentan la relación de los hijos como si fueran amigos, ¿no? Y en muchos de los casos de ahí parte luego esta falta de control o la falta de la cultura del respeto de nuestro hijo a los padres o a los adultos. ¿Por qué? Porque no ponemos esta diferencia en cuanto a los principios enseñados o inculcados en nuestros hijos. Los hijos ya le hablan de todos los papás, en muchos casos pues hoy por hoy ya no es tan complicado aceptarlo o verlo normal, ¿no? Pero luego de ahí brincamos a escenarios a donde vemos que los hijos ya también le pegan a los papás, ¿no? Hablo de niños de 3, 4, 5, hasta 7 años, ¿no? Y en esa etapa, pues muchas veces los papás hasta les da risa, como si fuera algo importante, ¿no? Que el hijo le está dando de patadas al papá o a la mamá, ¿no? Y finalmente, pues ya es muy contado aquel amigo, aquel vecino, aquel compañero que vemos que le habla de usted a sus papás. Ya las generaciones presentes ya están predominando en las nuevas sinergias de convivencia familiar y que bueno, nos vamos dando cuenta que nuestro estado de conciencia va cambiando, mi conciencia ya no me lleva a este punto a donde yo me tengo que sujetar en mi comportamiento y decir que debo o le debo respeto a los padres y por lo tanto, pues bueno, tengo esta facilidad de comportamiento en cuanto al trato que le doy y en cuanto a las exigencias que estoy dispuesto a cumplir y cuáles no. Por lo tanto, pues obviamente se van dando este tipo de cuestiones. La vida laboral hacer más con menos, ¿no? Ahora hoy por hoy trabajamos más, ganamos menos, ya estamos adaptándonos, ya vimos que tenemos que ser más competitivos, ya sabemos que tenemos que esforzarnos más, cuando de alguna manera, pues antes era un poco más diferente, ¿no? Hasta decían que rendía más el dinero. Eventos importantes en los núcleos familiares, los nacimientos, ¿no? Ya un nuevo integrante en la familia, una nueva persona, cómo le vamos a poner, cómo será, cómo se va a comportar, y los matrimonios. Ya crecieron los hijos, ya consiguieron al novio, la novia, ya se convencieron que están listos para emprender una nueva familia. Entonces vienen los matrimonios, hay cambios, hay crisis por estos movimientos y en consecuencia obviamente en muchos de los casos los divorcios, rupturas, tristezas, depresiones, todo este tipo de cuestiones y en consecuencia obviamente la muerte. En la mayoría de los casos no estamos preparados, a veces decimos que sí. Yo soy consciente que es el proceso de vida, ¿no? Que vamos a crecer, nos vamos a hacer grandes y vamos a llegar al punto a donde vamos a dejar este mundo, a donde vamos a pasar a otro plano. Pero cuando sucede, nos damos cuenta que pareciera ser que no estábamos listos, que pareciera ser que todo lo que yo me había preparado, pues no funcionó. Vamos con esta reflexión a un corte comercial. No se vaya, regresamos y continuamos hablando de este tema. Estamos en lo privado de la seguridad. En un momento regresamos.
Estamos nuevamente con ustedes en lo privado de la seguridad. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Finalmente decimos que el contexto de la seguridad personal a través de la seguridad emocional se basa en el estado de conciencia de mi entorno y en el estado de conciencia de lo que me rodea, y en este caso estamos haciendo este pequeño análisis de la propuesta que plantea el autor Manuel Barroso a través de este libro denominado Conciencia, Significado y Trascendencia, que yo lo consideré muy importante y por ello es que lo incluimos en el tema del día de hoy, porque cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de mecanismos de autocuidado, cuando hablamos del triángulo del delito, cuando hablamos de medidas de prevención, pues siempre tocamos este punto de hay que hacer conciencia, y ser conscientes de las consecuencias y todo lo que esto deriva. Entonces, por eso consideramos importante platicar un poquito lo que es la conciencia y la trascendencia en la misma, precisamente para que podamos de alguna manera pues caminar y avanzar con todos estos temas que les vamos presentando, sobre todo teniendo presente nosotros que afortunadamente todos los amigos que nos escuchan son constantes y que bueno, cada miércoles están aquí acompañándonos con estos temas. Decíamos antes de irnos al corte precisamente de estos eventos importantes en el núcleo familiar que trascienden y generan cambios significativos, no nada más en cuanto al contexto de la familia, sino en cuanto a la dinámica de la misma. Decíamos, nacimientos, nuevo integrante de la familia, pues bueno, vamos a ver cómo le vamos a poner, vamos a ver cómo se va a llamar, etcétera, y cómo se va a ir integrando, ¿no? Nos tenemos que ir de alguna manera generando estas simpatías y empatías para el nuevo integrante de la familia, y que, pues bueno, ahí se va transformando, ¿no? Decíamos, los matrimonios en el tiempo y momento adecuado, los recién nacidos crecen y entonces consideran que ya están en el punto preciso para poder dar ese paso y crear una nueva familia, hacer crecer a la familia en un nuevo núcleo familiar. Y obviamente esto nos lleva, según la dinámica que se genere y según la empatía que se vaya dando en cuanto a estas dos personas que están postulándose para crear un nuevo núcleo familiar, pues a veces se van al divorcio porque hubo discrepancias, porque no hubo entendimiento, porque no hubo a lo mejor ese tiempo de maduración, todo lo que usted guste, pero cuando esto sucede, ambas partes se mueven con un estado de conciencia diferente, ven al mundo diferente. Algunas cosas las valoran más, otras ya no son tan importantes como pareciera, pero hay un cambio. Y cuando las cosas suceden, siempre va a haber un impacto en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de percibir el entorno. Y eso es lo que nosotros queremos que usted vaya precisando. La muerte. La muerte es otro paso duro, importante e inevitable en la humanidad. Existen diferentes formas de llegar a ella, existen diferentes fenómenos que se dan para que un ser humano pierda la vida: accidente, incidente, asalto, enfermedad, todo aquello que nos lleve precisamente a la pérdida de la vida y que genera pues un impacto emocional, un impacto existencial, un impacto en cuanto a la estabilidad emocional y la seguridad de un núcleo familiar o de un integrante de la familia, amigos cercanos, y que esto, pues bueno, cada persona lo va
a digerir de diferente forma, pero ciertamente es importante trascender a otro nivel de conciencia que le podríamos denominar la aceptación. La aceptación propiamente está basado en aspectos de poder ir asimilando y poder ir entendiendo algunas de las cosas que nosotros, pues en ese momento de duelo, pues nos negamos. Podríamos preguntarnos por qué pasó, porque es algo natural, porque es algo normal. Tal vez pensamos que sea injusto, ¿no? Pero ciertamente cuando una situación de este tipo se da es porque es el momento, es porque así tiene que ser, ¿no? Habrá cosas que tal vez podemos decir se pudieron haber evitado, sí, pero si no se evitaron, el se podría ya no existe, el hubiera tampoco. El aquí y el ahora es lo que importa y tenemos que avanzar, tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque la vida sigue, porque tenemos gente que nos rodea, gente que nos aprecia, gente que nos quiere y obviamente gente que depende de nosotros. Eso es muy importante. El otro criterio que nos plantea nuestro amigo Manuel Barroso dentro de lo que es esta pregunta central de ¿para qué vivo? Para descubrir el significado de lo que soy y de lo que hago. Conocerme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Sobre ese principio podemos decir que se determina en el mayor de los casos como punto central el carácter, las bases familiares en cuanto a los valores, y de ahí entran los principios éticos y morales, porque dos personas podemos estar formadas con los mismos valores, pero podemos tener conceptos éticos diferentes. Y a lo mejor para mí es bueno irme de fiesta cada 8 días y tomarme mis copas, ¿no? Y para la otra persona que creció bajo el mismo fundamento, pues pueden, si no ser malo, tampoco ser tan recomendable. Y ya, este tipo de cuestiones es lo que nos va haciendo diferentes. La pregunta aquí es, ¿usted sabe cómo es? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted sabe de sus capacidades? ¿Usted sabe del potencial que puede tener como ser humano, como persona, como amigo, como hijo, como esposa, como esposo, como papá, como mamá, como profesionista? ¿Usted se ha sentado a analizar todo ese gran potencial que tiene como ser humano? ¿Usted sabe hacia dónde quiere ir? ¿Cómo quiere avanzar en la vida? O simple y sencillamente sorteamos el día a día, ¿no? Entonces, decimos, cuando hablamos sobre un lenguaje de seguridad, que basándonos nosotros en principios fundamentales de romper los esquemas de rutina o las teorías de oportunidad, pues vamos sorteando un día a la vez. Solo por hoy. Pero en muchos de los casos, hablando de cultura, hablando de usos y costumbres, pues se plantea desde ya hace muchos años como una posibilidad viable y aceptable el que los seres humanos, el que las personas desarrollemos lo que se le llama un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, pues obviamente viene donde nosotros planteamos posibilidades de lo que queremos que vaya sucediendo en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Quiero terminar una carrera, me quiero casar a tal edad, quiero tener tantos hijos, quiero trabajar en determinados lugares, tal vez como cuando hacemos un examen de admisión a la escuela y ponemos 5 opciones, pues vamos a poner 5 opciones de las empresas en las que queremos estar y vamos a luchar por ello, ¿no? Y de alguna manera ya vamos planteando, ¿no? A tal edad ya quiero tener mi casa, quiero comprar mi carro, Vamos de alguna manera como que determinando los pasos que vamos a dar, ¿no? Vamos decretando qué es lo que queremos en la vida. Y es por ello que es importante que el nivel de conciencia con el que nos manejamos
pues nos ponga a prueba, ¿no? Nos ponga a prueba, porque la vida está llena de retos y la vida está llena de obstáculos que tenemos que ir avanzando con las diferentes herramientas que el mundo nos tiene, ¿no? Las cuestiones naturales, cuestiones de herramientas, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras oportunidades a través de terceros, amigos, familiares, y podemos sacar todo un ramaje de posibilidades para avanzar en la vida. Lo importante es si usted tiene o se ha dado el tiempo de sentarse a reflexionar y ver todo lo que hay a su alrededor, que eso es algo muy importante, ¿no? El otro criterio que se maneja a través de este esquema es trascender e ir más allá de lo material, descubriendo ir las otras dimensiones donde todos nos conectamos. Trascender e ir más allá de lo material y descubriendo e ir tras las otras dimensiones a donde nos conectamos. Comprendo que para poder trascender más allá de lo material tenemos que tener un nivel de percepción más definido, ¿no? Tenemos que tener un nivel de percepción a donde tengamos clasificado lo realmente importante para nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser tener ese reloj caro que tenemos, o qué tan importante es tener un reloj aceptable y convivir con la familia? ¿Qué tan importante es la sonrisa del hijo, su salud? ¿Qué tan importante es la sana convivencia con la pareja? ¿Qué tan importante es el abrazo de la mamá, del papá? ¿Qué tan importantes son las lealtades con lo que nosotros le llamamos el mejor amigo, la mejor amiga, ¿no? ¿Qué tan importante es salir y disfrutar del cielo, de la naturaleza, de la noche, de la luna? ¿Qué tan importante es trascender más allá de lo material? Desprendernos un poquito de este patrón conductual del materialismo, del capitalismo. Ciertamente tenemos que trabajar para generar, para tener calidad de vida, pero hasta dónde nuestro nivel de conciencia nos permite separar la importancia del ingreso para tener una vida pues aceptable, y destinar o sopesar la importancia de todo aquello que nos rodea y que no es material. Esto es algo importante. Es por eso que tenemos que ver si tenemos la capacidad de trascender, ¿no? Habrá quien diga, pues yo prefiero estar solo pero con dinero. Habrá personas que digan que prefieren estar acompañados de sus seres queridos aunque no haya dinero. Y habrá personas que tal vez consideran que están en el punto medio porque quieren dinero y quieren a las personas. Y ciertamente pues todos estamos en posición de defender cualquiera de las tres posibilidades que les he mencionado, y cada quien está en su derecho de adoptar la postura que crea que más se adapta a sus expectativas, pero siempre y cuando exista un nivel de conciencia que trascienda. Y trascender significa que no llegue el momento al corto o mediano plazo a donde yo voy a estar sufriendo, a donde yo voy a estar padeciendo o a donde yo me voy a estar lamentando. Si yo tengo plena convicción que lo que yo quiero es la riqueza y no la compañía de las personas, entonces tengo que tener este nivel de conciencia para que el día de mañana, que si por alguna extraña razón, aunque esté rodeado de gente, me siento solo, pues bueno, voy a ser consciente que es el camino que yo elegí, voy a ser consciente que es
el estilo de vida que yo consideré que era lo más correcto para mí. O sea, no voy a poder culpar a terceros, ¿no? No voy a decir, es que mis papás no me dijeron que el dinero no lo era todo. Porque llega un momento a donde como seres racionales somos responsables de nuestros pensamientos y en ese momento desprendemos de toda responsabilidad de nuestras decisiones a los padres. Y más cuando no nos acercamos a tomar un consejo, ¿no? Y así en cada uno de los ejemplos. Pues yo quiero a las personas, pues disfrútelas, disfrute su compañía, disfrute lo que usted le haga feliz y busque la manera de tener una calidad de vida digna, sana, en la medida de sus posibilidades y de lo que a usted lo haga sentir bien. Y así, igual con el tercer ejemplo, finalmente esto es dentro de lo más importante, ¿no? Es como que ver este entorno de percepción de lo general a lo individual, no es decir, soy consciente del mundo, soy consciente del lugar a donde vivo, soy consciente del entorno social en el que estoy, soy consciente del lugar o el entorno geográfico a donde me tocó nacer, a donde me tocó crecer, a donde me tocó vivir, soy consciente del núcleo familiar al que pertenezco y de las raíces de donde emano, y que de ahí, pues bueno, ya soy consciente de las decisiones que tomo y de a dónde quiero ir y cómo quiero llegar, ¿no? Entonces esa es la parte importante y que pues de alguna manera sí tenemos que reflexionar antes de empezar a crearnos un conflicto como especie de conspiración del universo en nuestra contra. Pues veamos si nosotros estamos alineados con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos en un momento para sacar conclusiones, no se vaya. Estamos en lo privado de la seguridad. En un momento regresamos. Estamos nuevamente con ustedes en lo privado de la seguridad. Continuamos con el tema del día de hoy. Decíamos que tenemos que tener muy claro y muy presente
todos estos puntos importantes que nos van llevando precisamente a un estado de conciencia nosotros mismos, y que esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a sobrepasar todo aquello que se nos vaya presentando en la vida, porque recuerde que la vida está llena de momentos felices, de momentos difíciles, está llena de retos, complicaciones, y en algunos pequeños momentos tenemos este famoso momento de paz, de armonía, como si todo estuviera alineado, ¿no? Decimos la mayor expresión, bueno, más bien esto lo plantea nuestro autor Manuel Barroso, déjeme se lo leo, me gustó mucho por lo que representa, ¿no? Dice, la mayor expresión de amor hacia uno mismo es descubrir el significado de uno mismo. Cuando me conozco, me acepto, y cuando me acepto, pues me empiezo a querer, y cuando me empiezo a querer, entonces permito que los demás también tengan un afecto sano por mí. Lo que soy, lo que hago, pienso y siento. Los que son leales consigo mismos y cultivan la congruencia y el significado seguirán evolucionando a la par con el universo, hasta llegar a la iluminación y la sabiduría, encontrando nuevas maneras de ser y de existir. Paciencia. Creo yo que aquí esta reflexión nos pide paciencia, nos pide honestidad, nos pide sensatez. Tenemos que vivir nuestro tiempo, nuestro momento, nuestra etapa, para que a su vez, de manera sana, vayamos cultivando con la vivencia, con la experiencia, con el conocimiento, con el estudio. Y entonces sí, vayamos nosotros entrando a una trascendencia de conciencia, entramos a otro plano, a donde ya hablamos de personas que van creando pensamientos sabios, ¿no? Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque, pues bueno, ya vivió, ya se equivocó, ya lo corrigió, ya aprendió, y quienes realmente tuvieron la capacidad de escuchar, quienes realmente tuvieron la capacidad de observar, y quienes realmente tuvieron la capacidad de ser humildes para saber que todos los días aprendemos, trascienden y sobresalen. Creer y definir quién soy, sin distinción que le dé gusto a los demás o no. Cuando yo sé quién soy, cuando yo me quiero, cuando yo me acepto, voy a crear esta sinergia energética donde voy a jalar y voy a llamar gente afín a mí. La conciencia es la única herramienta para alinearnos con el universo, para recuperar nuestra ecología personal y social y fortalecer nuestra conexión con todo cuanto nos rodea. La conciencia, para poder operar, para poder funcionar. Por eso decimos, la seguridad es responsabilidad de todos, la seguridad es obligación de todos, y seguridad en términos generales, personal, familiar, alimentaria, de salud, seguridad de los niños, la seguridad en el trabajo, la seguridad en la casa, todo, hasta la seguridad con la pareja. Todo es con corresponsabilidad y obviamente entender el significado del mundo donde vivo y sus sistemas sociales, jurídicos y morales. Para que de esta manera entonces ya yo me pueda integrar, para que de esta manera entonces yo pueda empezar a utilizar las herramientas que se presentan en el entorno donde vivo. Pues bueno, estoy en tal continente, estoy en tal país, tal
tal sistema jurídico es el que de ahí se desprende, tal cultura social es la que se mueve, y de ahí nos vamos de lo general a lo individual, hasta ver y hacer conciencia cuál es mi responsabilidad ciudadana, cuál es mi responsabilidad como integrante de familia, cuál es mi responsabilidad si es que es padre de familia, y vamos de alguna manera entendiendo un poquito todo lo que pasa a nuestro alrededor, y vamos comprendiendo que el tiempo no se detiene y que los eventos cíclicos no van a dejar de suceder. Y los eventos cíclicos se refieren a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y todos los que estamos en este mundo vamos a pasar por esas etapas, salvo lo que ya decíamos, aquellas personas que por alguna circunstancia ajena a este proceso natural, pues bueno, pierden la vida antes de cumplir alguna de estas etapas, ¿no? Pero aquellas personas que cumplen su proceso en la vida, pues pasan por todos estos supuestos. Habrá quien los tome, habrá quien no los tome, y con esto me refiero a que habrá personas que nacen, crecen, se casan, pero no quieren tener hijos, entonces no se reproducen, pero lo que sí es muy cierto y no pueden de alguna manera permutar o modificar, pues es que todos tenemos que llegar al fin de nuestro ciclo, y todos vamos a llegar en un estado de conciencia según pues lo que hayamos decidido y lo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Otro de los puntos importantes, y como último punto de reflexión del material de Manuel Barroso, digo, para aquellos que quieran leerlo, el libro se llama Conciencia, Significado y Trascendencia, está muy bueno. Este último punto me llamó la atención, porque dice, en lo obvio, que para la mayoría, en lo desconocido, la conciencia es la única manera como llegaré a la congruencia, a la felicidad, a la paz interior, al significado, a la trascendencia, a la sabiduría. La conciencia nos ayudará a desmontar la irrelevancia y las pantallas y los bloqueos, y nos enseñará a ver más lejos y a ser visionarios, a hacer contacto con lo que realmente importa, el significado del crecimiento, de la sabiduría, de la espiritualidad, en la plenitud, del balance, como objetivos de una vida plena. Es una reflexión muy completa, es una reflexión muy sensata, muy congruente, que abraza todo lo que pareciera ser que los seres humanos necesitamos y que podemos conseguir a través de la elevación de la conciencia misma. Y decía, esta no se puede conseguir si no se le alimenta con los diversos elementos que se requieren. El aprendizaje, no nada más de vida, es decir, las vivencias, aprender de las malas decisiones, aprender de nuestros errores, aprender de las malas decisiones de otras personas, del hermano, de la prima, del amigo, del vecino. Esto significa ser observadores, aprender a través del conocimiento, estudiar, leer un libro, hacer un análisis, platicar con personas que dominen determinado tema, que nos ayuden a abrir la mente y a comprender ciertas cosas que nos generen duda, que nos generen una complicación de razonamiento en términos del por qué o cómo es que funcionan determinadas cosas, empezando por nosotros mismos, ¿no? Si usted considera que tiene problemas o complicaciones para razonar
o reflexionar sobre algunos aspectos, o que no suelta algunos eventos importantes, llámense negativos o dolosos en su vida, tiene que soltarlos, tiene que aprender a soltarlos, tiene que aprender a avanzar, tiene que aprender a caminar, sobre todo cuando hablamos de este tipo de eventos y de la pérdida de seres queridos. Tenemos que aprender a funcionar con ello, porque es parte de la vida, es parte del universo, y que, como se dice en los círculos sociales y las creencias religiosas, que en la medida que lo lleven en su corazón, que en la medida que lo tengan en la mente, pues va a estar siempre con ustedes. Y eso es algo importante, pero que no determine el que ustedes se frenen en la vida, y que no avancen, y que no evolucionen, y que no crezcan, porque eso les va a hacer pues más daño al mediano plazo, ¿no? Pues ya se nos está acabando el tiempo. Como siempre, ha sido un placer platicar con todos ustedes. Recuerde que pueden seguir aquí con la programación de Radio Seguridad. Viene otro programa muy interesante. Nos vemos aquí, yo creo que el próximo miércoles a las 18 horas, de alguna manera igual están cordialmente invitados. Le agradecemos aquí al buen Diego el apoyo que nos dio en la parte técnica. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Yo soy Adalberto Mesa. Hágame un favor, cuídese mucho. Esto fue Lo Privado de la Seguridad. Los esperamos el próximo programa por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.